Hola, buenos días. Buenos días. Estamos aquí en un nuevo debate de Fisio y Plus. Hoy tenemos un cambio. Hasta ahora todos los debates los habíamos realizado entre Enrique Rodríguez, que ya presento, de FEI, Fernando Rodríguez Bolaños, de Reintegra, y Roberto, mi hermano. Pero hoy tenemos a un invitado especial, Luis Palomeque, fisioterapeuta, osteópata y director académico de la Escuela de Osteopatía de Madrid. Básicamente porque vamos a hablar sobre eso, sobre osteopatía en un debate, en una charla que hemos titulado Osteopatía, luces y sombras, y donde la idea, al menos por mi parte, es hablar del pasado, de los años pasados de la osteopatía, de la situación presente de la osteopatía y del futuro que le puede esperar a la osteopatía, y todo esto tratando de comprender y de explicar cómo ha sido todo este recorrido. ¿Os parece? Perfecto. Perfecto. Adelante, venga. Muy bien, pues yo, si queréis, empezamos por el presente, que es lo que tenemos en las manos, ¿no? ¿Cómo está hoy la osteopatía como disciplina, como mercado, es decir, como penetración en la profesión? ¿Cómo lo veis? Empezar quien quiera. Hombre, yo creo Adelante, Luis. que Luis debería ser el que empezara Venga, a situar el tema pues claramente. Y además, para eso lo hemos invitado. venga, vale. Oye, en primer lugar, gracias por invitarme y gracias también por darme esta oportunidad, ¿no? Porque como bien dice y reza el título, Luces y sombras de la osteopatía, así es. Lo que pasa que en vez de empezar por el presente, si me permitís, voy a hacer un pequeño repaso histórico. Es cierto que yo estoy formado y somos, Enrique y yo, de esta quinta ya, con un poquito de edad, en donde venimos de una fisioterapia local, ¿no? Muy segmentaria. Me duele la rodilla, te exploro la rodilla y te trato la rodilla. En aquel momento, estoy hablando de los años 80, finales de los 80, principios de los 90, pues surge un poco en España. Bien, entra esa osteopatía dentro de la fisioterapia, porque había algún osteópata por aquí que venía de Bélgica, de Francia y tal y cual, pero bueno, realmente dentro de la fisioterapia entra la osteopatía, en este caso de manos de Ginés Almazán y de François Ricard, ¿no? Y entra ya con un concepto de relación. Entonces, y en su momento, se empieza a llamar cadenas, ¿bien? Con una perspectiva muy estructural. Es decir, el hombro se relaciona con el codo y con la muñeca, o la columna cervical se relaciona con la muñeca, o la zona lumbopélvica se relaciona con el tobillo, ¿no? Bueno, unas relaciones, unas cadenas muy estructurales. En 2007 entra el concepto de interdependencia regional. ¿De acuerdo? Es decir, que fijaros bien cómo de una cosa al final la evidencia científica nos viene a dar un poco esa certificación, esa carta de evidencia. De la misma forma, también en aquellos años, repito, final de 80, principio de 90, entra también otro concepto que es la facilitación medular instaurada por Irving Corr, todos estos padres, por decirlo de alguna forma, de la osteopatía. Esto, en el momento actual, los Geyer y últimos estudios en neurociencias te están hablando del concepto de sensibilización central segmentaria, que efectivamente se ha completado con los procesos posiblemente de sensibilización central, que como bien dice la SEFID, Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor, te dicen, oye, sabemos que clínicamente existe la sensibilización central, aunque todavía no podemos explicar los mecanismos neurofisiológicos que determinan el tema, ¿no? Otra vez más, ese concepto neurofisiológico un poquito más avanzado certifica, da carta de evidencia a lo que en su momento también la osteopatía un poco empezó a, por lo menos aquí en España, a introducir como interdependencia regional, como relación. Vale, entonces,
Decimos, y bueno, por tanto, este es de ese pasado, llega a este presente. Por tanto, y como resumen, en el pasado, el tipo de clínica y tratamiento que hacíamos obtenía unos resultados. Ese mismo tratamiento sigue obteniendo clínicamente unos resultados. ¿Qué nos ocurrió? Que lo que en su momento explicábamos desde una perspectiva, o sea, los mecanismos de por qué funcionaba el tratamiento, los explicábamos de una forma muy mecanicista, muy biomecánicamente hablando. En el momento actual, efectivamente, reconocemos ese cambio y se explican de forma más neurofisiológica, ¿vale? Abandonando un poco, no es que deje de existir un componente biomecánico en las técnicas utilizadas, pero efectivamente no es el componente mecánico el más importante. El componente neurofisiológico parece ser el más importante, ¿no? Entonces, bueno, dicho esto, en el momento actual sí que es verdad que si nos ponemos a ver la osteopatía que determinaba Andrew Taylor Still o la osteopatía que estábamos acostumbrados en los años 80, incluso en los 90, pues hombre, tiene unas críticas brutales. Si ahora nos ponemos a ver un poco cómo está la osteopatía, eh, pues yo en la parte mía, ¿no? En la Escuela de Osteopatía de Madrid a nivel internacional, qué es lo que tenemos en nuestros campus virtuales y en nuestra formación, pues hombre, yo me gustaría que antes de que se hablara un poco, pues se conociera para ver que efectivamente que nosotros estamos en las neurociencias, ¿no? En el sentido de que nos apoyamos en las neurociencias para dar respuesta a los efectos que tenemos con la clínica. Momento actual, estoy contigo, como has dicho antes, hay otras modas que la neuromodulación invasiva, lo otro, lo otro, lo otro. Y es cierto. Ahora, que no se nos olvide, y eso es lo que yo vengo también a decir, el diagnóstico. Padres incluso de la osteopatía te dicen, la técnica es sencilla si se conoce el diagnóstico. ¿Cuál es el problema que veo en muchas ocasiones? Y, por ejemplo, eso lo veía en FisioExpo, en las grandes exposiciones, a nivel de fisioterapia, etcétera, etcétera. Tenemos en el momento actual muchísima tecnología que utiliza un tratamiento local. Y volvemos a lo mismo que antiguamente. Es decir, perfecto, ahora ponemos una aguja, ahora metemos una corriente, ahora metemos unos campos magnéticos ultra específicos, etcétera. Pero ¿dónde lo estamos metiendo? Bien, sabemos dónde lo metemos, sabemos los orígenes de la patología de mi paciente o de la disfunción de mi paciente. Por tanto, yo sigo abogando por el diagnóstico, que sigan habiendo, sea la osteopatía o sea lo que sea, que sigan habiendo metodologías diagnósticas que nos lleven a ver este tipo de orígenes, ¿no? De causas. Si a mí y ya con esto termino, doy paso a vosotros, ¿no? Si a mí me ha enseñado algo la osteopatía, y esto lo digo constantemente en los foros, es el diagnóstico. El tratamiento es sencillo, señores. Manipular una cosa, hacer otra cosa, un tejido blando y tal. La técnica es sencilla. Aquí lo difícil es llegar a un diagnóstico. Entonces, es a mí lo que en su momento, y me sigue aportando, es la osteopatía. Pero yo, una cuestión que me parece fantástica tu exposición, Luis, pero me gustaría reorientar un poco el tema. Perfecto. Porque lo que está claro es que la osteopatía fue mainstream, fue en su momento, hace 20, 25 años, era la disciplina de éxito. Todo el mundo, hubo un momento en el que no había un fisioterapeuta que saliera de una universidad
que No no fuera. hiciera osteopatía. No había una clínica que no pidiera, cuando quería contratar, que su profesional estuviera formado en osteopatía, ¿sí? Y eso hoy la osteopatía lo ha perdido. Y vaya, no creo que sea por ese cambio en cuanto al paradigma de comprensión de la patología, que pasa de lo mecanicista a lo neurobiológico. No creo que tenga que ver con esa parte. Creo que la osteopatía, por más que haya cambiado, sigue teniendo unos paradigmas unas bases bastante parecidas, ¿no? Entonces, ¿qué otras razones podemos buscar para explicar cómo la osteopatía pasa de ser ese mainstream a hoy tener una cuota de mercado y la cantidad de fisioterapeutas que deciden formarse en osteopatía muchísimo menor que hace Sí. 20 años, ¿no? Bueno, paradigmas han cambiado una barbaridad, ¿eh? O sea, cosas en osteopatía visceral de temas de rotación del colon y todas estas cosas que antes se hablaba, olvídate. Todo ahora son reflejos que además son y vienen en el Guyton de medicina, es decir, que tal, o temas de craneal, de rotaciones del temporal y cosas de este tipo, biomecánica craneal, en donde ahora son todo temas neurofisiológicos, vías trigeminales. Pero eso, joder, pero Luis, eso es lo que ha hecho que la osteopatía, Oh, esos espera, cambios han hecho que la osteopatía no, simplemente, pierda relevancia. Eso, No, no, son no. esos De cambios. O sea, hecho, no, ¿cuál es esos la causa de cambios, que la osteopatía? O sea, porque ahí están las sombras. O sea, de momento, es que es justo. para mí eso no son sombras. El hecho de que antes hubiera ciertas cosas que no tenían una evidencia, para mí eso no forma parte de las sombras, forma parte de la sí, evolución, de cualquier conocimiento, ¿sí? sí, lo que pasa es que Pero, es y verdad sin que embargo, quizás. ¿qué es lo que ha hecho que hoy no tenga una cuota de mercado como la que tuvo, ¿no? Ok, sí, fíjate, es cierto que sí, sí, pero una puntualización nada más. Nosotros hemos tardado, y eso mea culpa, por decirlo de alguna forma, ¿no? En la institución que dirijo en el momento actual. Hemos tardado un poco en hacer esos cambios. Es decir, que durante unos años hemos tenido, y eso ha sido un pasado reciente, hemos tenido una crítica muy correcta en cuanto, es verdad, muy agresiva, pero muy correcta en cuanto a estos paradigmas, ¿vale? Entonces, en cierto modo, sí que hemos perdido cuota de mercado. Ahora, también hay otros factores externos, señores. No se nos puede olvidar el cambio generacional. El cambio generacional hace que ahora queremos todo. Y esto lo tenemos en nuestros Instagram móviles, etcétera, queremos todo de una forma mucho más rápida. Formaciones largas es muy costoso venderlas. Eso tenerlo claro. Es decir, como ahora nosotros, que eran 5 años, ahora ya está en 4 años, esto es muy costoso venderlo en la mentalidad del alumno actual o del potencial cliente, que sería este fisioterapeuta que sale de las universidades y tiene apenas 20, 22 años. Entonces, eso seamos claros también que son factores externos a la formación que están haciendo que haya formaciones que en un formato mucho más rápido, ahí es donde se meten. O sea, eso, y son factores, repito, externos a la propia osteopatía. Enrique, Fernando, ¿veis más Sí, factores? sí, yo considero que todo empieza a cambiar cuando el lenguaje de la medicina basada en evidencia empieza a tomar mucho auge. Y ahí es donde los conceptos que se utilizan en el lenguaje osteopático ya no cuadraban, que cosa que, como bien dice Luis, ahora sí cuadran con el paradigma científico actual. Y también el paradigma científico de ese momento y del actual tuvo una revolución muy importante con el ejercicio terapéutico, ¿no? Entonces era más ya el hands-off, ¿no? El que tu paciente se mueva más y no hacerlo de manera pasiva. Entonces fue como una transición muy importante de primero toda esta era que vivimos de la fisioterapia y la medicina basada en evidencia científica con cierto lenguaje
que ese lenguaje son esos conceptos, ¿no? Que se modificaron. Y después pasamos también a una fisioterapia más activa, ¿no? O sea, como que ya todos promovemos la actividad y que haya más cooperación por parte del paciente, que haya más actividad por parte del paciente. Y en ese punto, por supuesto que se necesitaba el cambio. Era urgente el cambio, era urgente. Yo concuerdo con Luis porque yo fui como alumno, fui un alumno del programa antiguo y ahora soy profesor del programa nuevo. Y los cambios son muy importantes para cuadrarlo con el lenguaje científico actual que hablamos todos en el mundo de la medicina, de la fisioterapia, y con el ejercicio terapéutico también. Entonces, sí a mi parecer, hay otra sombra también muy importante, otra sombra que es una sombra crucial, y no solamente de la osteopatía, sino de la terapia manual en general. ¿Por qué? Porque si nos vamos a este paradigma de la evidencia científica y de la medicina basada en evidencia, es que la terapia manual, o sea, en general, es muy difícil de evidenciar. Sí, sabemos que funciona, sea cual sea la corriente que utilices de terapia manual, sabemos que funciona por diferentes argumentos que podemos dar, argumentos teóricos, pero el medirlo es algo muy complejo. Y es entonces cuando hay una luz muy importante, y la luz la voy a tomar directamente del concepto de lo que significa osteopatía, que es literalmente sentir la estructura. Porque eso significa osteopatía, sentir lo que no se mueve, sentir lo que se mueve mucho, sentir lo que está irritado, para con eso construir un diagnóstico y un tratamiento de movimiento corporal humano, que al final de cuentas es el objeto de estudio de la fisioterapia, de la kinesiología. ¿Me explico? O sea, en general es eso, pero desde la camilla, ¿no? Y por supuesto que ahorita la tecnología en general, o sea, la tecnología tiene un alcance brutal en cuanto al marketing. Lo invasivo, el ecógrafo, todo eso vende mucho, claro que vende mucho. Entonces, creo que son varios factores, pero en general, hagamos la terapia manual que hagamos, no se tendría por qué perder como herramienta, tanto de diagnóstico como de tratamiento, ¿no? Entonces, yo considero que esos son factores muy importantes. Uno, el cambio de paradigma y de lenguaje científico y la medicina basada en evidencia. Dos, el hands-off y más ejercicio terapéutico, ¿sí? Y el cambio transgeneracional y la tecnología aplicada ahora, que pues es lo que vende, y vende formaciones carísimas de 2, 3 fines de semana, ¿no? Entonces, ese dentro de mi punto de vista es lo que yo diría. No sé tú qué opinas, mi Enrique. Bueno, yo yendo como decía Luis, ya a épocas muy antiguas, yo lo que sí me pareció apreciar es que la osteopatía sufrió unos ataques brutales, mega violentos, por parte además de una fisioterapia que en absoluto estaba como tan sometida a un proceso de evolución como la propia osteopatía. Tal y como ha dicho Luis, pasó de una parte biomecánica ahora a introducir un montón de conceptos neurofisiológicos que le han dado mucho más cuerpo, pero por esa parte biomecanicista, o en realidad yo creo que tenía mucho también como de comercial, y de que como tuvo tanto ímpetu, hubo ahí pues una parte de ataque directo en cuanto a que la fisioterapia de alguna manera se sintió muy celosa de la osteopatía, y creo que en parte una parte comercial de declive de la osteopatía, o el origen, para mí fue un ataque exacerbado, y muchas veces creo que no sometido a un juicio real, sino por intereses económicos o formativos que le atacaron para mí en exceso. Eso me parece que es un punto muy importante. Y en ese sentido, yo quiero poner de manifiesto, yo no soy osteópata, no estoy formado, pero a mí siempre me ha parecido que los profesionales osteópatas en España me parecen de un tremendo rigor, y esa evolución que han hecho del tratamiento más basado en la biomecánica, ahora introducir nuevos conceptos
que lo vemos en muchísimos años, pero no han sido tantos, a mí me parece que habla de una disciplina que ha sabido adaptarse, crecer, investigar y que me parece muy interesante y muy importante esta evolución. Fíjate, Quique, si me permitís un ejemplo, y te agradezco esas palabras, ¿no? Hace ya, no me acuerdo si 12 años aproximadamente, Mapfre, y lo digo porque fui yo quien hice ese acuerdo, es decir, que eso lo conozco de primera mano porque fui yo quien lo hizo. Mapfre me llega por una serie de razones y me propone, oye Luis, cuéntanos esto de la osteopatía porque lo queremos meter dentro de nuestros cuadros médicos, ¿eh? Estamos hablando de, una de la aseguradora privada más potentes que hay en España, junto a Deslas, Asisa, etcétera, como conocéis aquí. Bueno, aquí y en todas partes, porque Mapfre está en México y está en Latinoamérica desarrollada. Bueno, esta aseguradora quiere meter dentro de su cuadro médico, y digo cuadro médico, digo, pero bueno, la fisioterapia ya está metida. La fisioterapia está metida. Para ir a un fisioterapeuta tenías que pasar por un médico, el médico prescribía fisioterapia y el paciente podía ir a fisioterapia, pagando un precio ridículo por la sesión. Yo cuando me dicen esto, que quieren meter la osteopatía independientemente a la fisioterapia, primero dije, yo con menos, y aquí hablo claramente, de menos de 40 euros, esto hace 12 años, menos de 40 euros, olvidamos, no, vamos, ni hablamos, porque va a ser un tratamiento diagnóstico y tratamiento específico, profesional, dedicado, etcétera, etcétera. Y Mapfre acepta. Total que en el momento actual, uno con la tarjeta de Mapfre, bien, un paciente con la tarjeta de Mapfre, sea porque tiene una gastritis, hombre, perdone usted, por una gastritis va a ir al digestivo, voy a llamar a una clínica o un hospital donde haya un médico digestivo. Pero cuando el médico me haga una gastroscopia o me haga cualquier prueba, no tienes nada, pero yo siga con molestias digestivas, a lo mejor efectivamente voy a un osteópata. O cefaleas, que cuando vaya a un neurólogo y me diga que con una medicación no tengo resultados, pues a lo mejor voy al osteópata, ¿no? Es decir, Mapfre nos dio, al meternos en el cuadro médico, en el mismo punto que un dermatólogo, que un ginecólogo, que un tal, nos dio una capacidad diagnóstica y obviamente terapéutica con un precio mucho más importante que la sesión de fisioterapia, ¿no? Esto, señores, la única entidad que escribió a Mapfre criticando el acuerdo que se había alcanzado con los osteópatas, ni fueron los médicos, ni fueron los rehabilitadores, ni fue nadie, fue la fisioterapia, ¿vale? Carta de la fisioterapia a Mapfre criticando que por qué se había hecho un acuerdo con osteópatas y no con fisioterapeutas, subiéndoles. Bueno, esto a mí me dio, claro, un gran debate con la gente de las aseguradoras, en donde en una ocasión yo les dije que por lo menos si por mí dependía, no iban a hacer lo que han hecho con la fisioterapia, es decir, las aseguradoras no iban a prostituir a la osteopatía como lo han hecho a la fisioterapia pagando 6 euros por una sesión, 6 8 euros por una sesión. Y efectivamente, fijaros, me callaron la boca los propios directivos de la aseguradora diciéndome, Luis, no te equivoques. Las aseguradoras no hemos prostituido a la fisioterapia. Habéis sido los fisioterapeutas los que os habéis prostituido, aceptando 6 euros una sesión de fisioterapia. Y digo, pues qué razón tenéis, ¿vale? Entonces, esto es un debate, si quieres, aquí fíjate si hay para luces y sombras de todos, ¿no? Entonces, bueno, por lo que a mí respecta, de hecho, y concluyo con esto, hace un año y medio, o sí, yo creo que año y medio, en septiembre del año pasado, si no me equivoco, o del anterior, perdón, Mapfre hizo unos recortes.
Y entre ellos, aparte de otros, como me dijeron, no, no, si este recorte a ginecólogos, a dermatólogos y no me acuerdo, a alguien más, entrábamos en el recorte la osteopatía. Y de 40 euros, que llevábamos 12 años con ello, lo han bajado a 30 euros. Que oye, desde luego la diferencia respecto a una sesión de fisioterapia no está mal, ¿vale? Pero bueno, lo han bajado y yo les dije, pues igual que yo me alegré y tal, yo a 30 euros no voy a trabajar con vosotros. Y como yo, muchísima gente se les cayó del cuadro médico de Mafre, muchos osteópatas que no han aceptado, que no hemos aceptado esta bajada por la calidad que estamos impartiendo y dando a en ese servicio. Es decir, no hemos aceptado ni vamos a aceptar que la osteopatía pues, vaya poco a poco terminando siendo como ese cajón desastre de la fisioterapia en las aseguradoras. Sí, yo Bueno, yo... aquí considero, si me permiten Sí, sí. añadir algo importante, ah, yo aquí considero que es que no podemos separar la osteopatía de la fisioterapia actual, ¿eh? Se llevan muy bien, realmente se llevan muy bien. Yo soy muy crítico, yo diario que llego al consultorio o a la clase digo, ¿por qué carajo estoy haciendo esto, no? O sea, realmente al hablarlo, al platicarlo, en mis cursos, en las clases de osteopatía, con mis pacientes, o sea, yo intento explicármelo, ¿no? Y cabe muy bien, cabe muy bien. Yo creo Totalmente. que hay problemas de fisioterapeutas o de osteópatas. Más bien, no hay problema de una rama con otra, porque se llevan muy bien. El problema son ciertos fisioterapeutas y ciertos osteópatas, ¿no? Porque en general las dos corrientes hablan del diagnóstico del movimiento corporal humano, hablan de la neurofisiología, fisioterapia y osteopatía, hablan de la integración, hablan de lo intersistémico, hablan de muchas cosas que ya se hablan actualmente los dos, ¿no? O sea, podrían hasta cierto punto hermanarse. Hermanarse. Estoy contigo, Fernando. Yo, y por favor, de aquí, yo quiero que no salgamos con una perspectiva en los oyentes y vosotros mismos de que yo aquí vengo a defender la osteopatía opuestamente a la fisioterapia. No, no, no. Porque estoy con Fernando, el avance de la fisioterapia, de hecho, ha sido mucho mayor en cuanto a la publicación de investigación, gracias a las universidades y a los departamentos de fisioterapia de las universidades que han tomado riendas en la investigación y han sido brutalmente productivos y maravillosos. Con lo cual, esa fisioterapia que yo aprendí en su momento, local y únicamente terapéutica en cuanto a dolor local, ha cambiado completamente. Y esa fisioterapia ahora es una fisioterapia que analiza todo el paciente, tal, tal. Es decir, como bien dice Fernando, estamos absolutamente hermanados y con caminos absolutamente paralelos. Por eso yo creo, pero no solo con la fisioterapia, yo creo que con la osteopatía, sino con el respiratorio, con la cardiología en fisioterapia, todo eso. Yo defiendo que en la fisioterapia debería haber especialidades. Y entonces, dentro de la fisioterapia, estar especialidad en respiratorio, especialidad por acá en cardiología, especialidad, ¿por qué no?, en osteopatía, etcétera, etcétera. Es que, ¿sabes qué, Luis? Déjame, ahí te interrumpo en algo porque este es el problema así como yo lo veo y quizás ya ahora tengo la madurez y he viajado a otros países a dar clase, así que ya tengo quizás una visión más global. El tema está en que si se nos enseñara bien anatomía en la universidad, fisiología, embriología, biomecánica, ah, diagnóstico palpatorio, ah, una correcta anamnesis, si nos hubieran dado a nosotros, que ya salimos, y a muchos profesionales antiguos
clases fisioterapeutas o kinesiólogos, ¿me explico? Porque muchas veces nos tocaron clases que nos dieran médicos y es que ni la anatomía la cuenta igual un médico que un fisioterapeuta, ¿me explico? O sea, ni siquiera la anatomía. Entonces, si nosotros en las licenciaturas a nivel mundial tuviéramos fisioterapeutas y kinesiólogos que dieran las ramas bien dadas, ¿me explico? Los troncos comunes bien dados, la osteopatía, la invasiva, las corrientes de ejercicio terapéutico, etcétera, se aprenderían muy fluidamente y fácilmente. Porque al menos yo cuando estudié osteopatía, 6 años, me tocó a mí el programa de 6 años. Pues es que era repasar anatomía, biomecánica, embriología, histología. Y la verdad que cuando yo entraba al salón de osteopatía decía, puta madre, nunca vi esto en la universidad. Y resulta que ahora que yo he ido a dar clases a otra parte de Latinoamérica y Europa, hay profesionales que dicen, yo no vi esto nunca. ¿Me explico? O sea, neuroanatomía, neurofisiología, que nos la daban muy así. Y entonces, si el cambio está desde también los profesionales que están en la universidad, fisios, kines, a que hagan más fuerte la anatomía, la fisiología, ese razonamiento. Bueno, es que el acceso a la terapéutica, tanto de diagnóstico como de tratamiento, va a ser en el menor tiempo posible, ¿no? Y luego también, o sea, en esos momentos cuando uno estaba en la universidad, pues también estaba preocupado por otras cosas, ¿no? O sea, por eso creo que la osteopatía, o en general programas complejos, voy a decirlo de esta manera, más profundos, sí, sí necesitan ser posgrados también. Me explico porque ya hay un cerebro más maduro, simple y sencillamente ya hay neurobiología más construida, madurez. Uno a los 18 no tiene ni idea de qué quiere, ni a los 20 hasta los 21, 22 ya más o menos. Entonces, en ese sentido yo creo que también, ah, si no tenemos unas raíces sólidas dentro de la universidad, que yo me imagino y no imagino, también lo he escuchado de ustedes y de muchos alumnos de España y de profesores, ya cada vez hay más raíces más sólidas, ah, vamos a tener otro tipo de intervenciones de posgrado y terapéuticas, ¿no? Eso es lo que yo opino. Has hablado Yo, de algo muy fuerte, muy importante, que es el razonamiento clínico. Es decir, el que en las universidades se nos esté enseñando esa anatomía, esa fisiología con orientación clínica, eso para mí es vital, porque es lo que nos va a dar razonamiento clínico en nuestras consultas, que es en definitiva lo que queremos, ¿no? Yo creo que en ese sentido el éxito de la osteopatía durante años, como bien decíais antes, era que era una formación muy profesionalizante. En el mejor de los casos, lo que hacía era aportar algo en el desarrollo diagnóstico y terapéutico en la clínica. A yo ver, si os Míñigo, ¿tú parece, qué opinas, Míñigo? si os parece, la siguiente parte hablamos sobre el futuro, ¿no? Y Ok. sobre algo que me parece muy relevante y que más o menos has apuntado, Luis, y que ha estado siempre en el debate y que incluso dentro de la propia osteopatía ha habido diferentes líneas. Es si la osteopatía debe de ser un hijo, un padre, un hermano, un vecino de la fisioterapia, ¿no? Pero eso lo desarrollamos si os parece luego, porque yo solo quiero apuntar y que estoy de acuerdo en general con vuestra visión sobre las causas, ¿no? de cómo la osteopatía ha perdido esa posición hegemónica, pero quiero apuntar dos o una que creo que tiene una derivada más, ¿sí? Y es que yo creo que si el grueso de los fisioterapeutas que hicieron aquellas formaciones de osteopatía de 4, 5, 6 años hubieran salido de esas formaciones siendo grandes osteópatas, ¿sí? La osteopatía no hubiera perdido nunca jamás su posición de hegemonía. Porque la osteopatía en sí misma, como tal, como metodología, como potencial de desarrollo y de resultados, desde mi punto de vista, es muy potente. Sin embargo, creo que
de alguna forma se generaron expectativas en los chavalitos que salían de la universidad, sin dejarle bien claro, bien claro, bien claro que la osteopatía no es más que una herramienta y que el bueno no es la osteopatía, el bueno es el osteópata, es el individuo que consigue hacer buena la osteopatía. Entonces, hubo muchos chavalitos, muchos fisioterapeutas que se formaron en osteopatía que terminaron defraudados porque luego ellos no eran capaces, ¿sí? Por capacidad personal, sí, por falta de compromiso con un proceso que requiere, porque toda técnica profunda y potente requiere un proceso. Requiere atravesar unos desiertos. No sales de una formación de 6 años de osteopatía ni de la formación de Enrique en fisioterapia energética integrativa, ni de lo que se estudie con Fernando en Reintegra, ni de la formación de mi hermano de Fifth Concept. Formaciones muy profundas, muy complejas, ¿sí? Que introducen al individuo en el mundo de la complejidad, ¿sí? Hay que decirle a esa persona, no te creas que vas a venir aquí, vas a estudiar Fitconce o vas a estudiar FEI o vas a estudiar con Fernando en Reintegra y voilà, tus resultados ya van a estar ahí. No, chato. Tienes que atravesar desiertos. Y yo creo que eso no se contó. Yo creo que lo que se vendió es, tú haces osteopatía y ya, ¡buah! ¿Sí? O lo que la gente compró, ¿eh? No digo que eso estuviera en el mensaje de venta, pero es lo que se construyó. Bueno, es lo que sucede cuando hay un mainstream, ¿no? Es lo que sucede en general, cuando algo se convierte en mainstream, la gente sí compra un lote completo de ideas y de... Sí, yo creo que eso sucedió y eso ha formado parte también de la caída del prestigio. Hubo un montón de individuos formados en osteopatía que fueron contando a sus amigos y tal, que va, que no, que luego que no, ¿sí? E insisto que no es tanto un problema de la osteopatía como tal, como de los propios individuos, de los propios alumnos que no han sido capaces de convertir esa herramienta en verdaderamente poderosa, ¿no? Hombre, Y no, en la misma línea, discúlpame, permíteme terminar, y si mi anterior argumento creo que es bastante objetivo que es así, digo porque he conocido a mucha gente formada y he escuchado a muchas personas decir esto, ¿no? Pero aquí ya me meto un poco más en el campo de la opinión, sí, porque no, esto que voy a lanzar ahora está más cogido con pinzas. Pero creo que también a la osteopatía le pasó un poco como le pasó a una planta de marihuana que tuve yo en mi piso de estudiante cuando estaba en Oviedo. Sí, yo lo cierto es que no la fumaba, pero bueno, me dio una semilla y la planté, ¿no? ahí Y, estaba. y, y la planta nació y creció tan rápido, y de repente hizo unas hojas y unos cogollos, que el tronco no la aguantó y se ringó y se cayó. ¿Sí? Crecer muy rápido es peligroso, porque puede que no consigas construir una estructura de profesorado, ¿sí? Lo suficientemente potente como para sostener todo ese crecimiento y todas esas hojas que sí estás echando y toda esa luz que estás captando, ¿no? Que estás capturando, ¿no? Es difícil crecer rápido, ¿sí? Es difícil Estoy crecer rápido y crecer de forma estable. totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa que, hombre, si esto es así, pues qué difícil ha sido mantener y sigue manteniendo 35 años una empresa que tiene capacidad nacional e internacional. Y ahora mismo tenemos 12 sedes en España, 3 sedes en Portugal, eh, 5 sedes en Italia y en Latinoamérica a tope. Brasil ahora mismo es una especialidad de la fisioterapia, reconocida. Portugal, reconocida la osteopatía. Italia, reconocida la osteopatía. Es decir, que, como tú bien dices, efectivamente, un crecimiento que obvio que puede ser mucho tal y cual, y que esa gente que salió y que tú has conocido hablando mal de la osteopatía, pues hombre, digo yo que ha habido otros muchos que han salido hablando bien de la osteopatía porque, perdona, si no, 35 años de Sin duda, vida. Vamos, y sin duda. todavía
ya, por ejemplo, a fecha de ahora, que estamos en julio, ya confirmadas 12 primeros en España, bueno, perdón, y con primero B en Barcelona y con primero B en Oporto, que esta mañana concretamente primero B en Oporto, es decir, wow, difícilmente mantener, no sé, una cosa que no funciona, ¿no? Entonces, hombre, no discuto que en su momento un crecimiento del carajo, que a lo mejor efectivamente hubo sus dificultades para tal, pero hombre, hay mucha gente muy agradecida en el tema de la osteopatía en cuanto a su desarrollo profesional. Y hombre, tienes razón que ahora ya no se oye tanto, pero por ejemplo, en el campus virtual nuestro, en donde tenemos información de interés y hay una cosa que es ofertas de trabajo, yo te puedo enseñar ahora mismo con ofertas de trabajo hasta junio de gente que pide tal fisioterapeuta con osteopatía. O sea, todavía hay bastante, te puedo sacar pantallazos, Soy el primero que lo busco en mi clínica, ¿eh? O sea, soy el primero que busco profesionales formados en osteopatía en mi clínica. Si no digo que no, ¿eh? No, Yo no digo que no, pero considero, bueno, pero también ha sucedido. Digo que Sí, 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 también claro, es otra parte. claro, sí, claro. y considero también que es justo lo que decimos, o sea, si hablamos propiamente de la osteopatía o de la fisioterapia o de la medicina, va a haber osteópatas mal formados, bien formados, que les gusta, que no les gusta, fisioterapeutas bien formados, mal formados, que les gusta, que no les gusta, médicos mal formados, bien formados, que les gusta, que no les gusta, y de todo se habla. Yo desde mi opinión de experiencia, no sé si te pasó lo mismo, Luis, pero si al inicio es espectacular como la entrada, ¿no? La entrada a este mundo, ¿no? Que ya el alumno se puede empapar más rápido porque ya actualmente se habla de más integración también en la fisioterapia, ¿no? Y en la medicina, de más integración. Al inicio fue impactante. Y después, es verdad que uno tiene que ir marinando la osteopatía, como la fisioterapia o como la medicina. Tienes que irla marinando, ¿no? Sobre todo algo que se trata, insisto, de sentir. Pero los ojos ven y las manos sienten lo que la mente sabe. Porque si los ojos ven y las manos sienten lo que la mente sabe, necesitamos formar. ¿Me explico? Porque si no, ¿cómo vas a ver y sentir lo que un osteópata si no tienes la misma formación? Y aquí hay algo muy importante. Se sigue hablando de la osteopatía como técnicas. Eso es un error tremendo. ¿Me explico? Es como seguir hablando de fisioterapia técnicas. No, no, no. Es un modelo, es una filosofía, es una metodología, es un sistema. No, no son técnicas. Yo, de repente, aquí en México, no sé si pasa en España, pero hay técnicas de osteopatía para la pelvis. No le digas así, me explico, no le digas así, llámale técnicas de alta velocidad y baja amplitud, llámale técnicas de relajación miofacial, de inhibición, de lo que quieras, pero son técnicas. La osteopatía es un concepto, es una filosofía, es una manera de ver que cada vez, y yo soy el más joven de ustedes, cuadra más con la fisioterapia actual y la neurociencia actual. Cada vez. Entonces, claro que en ese trance de temporalidad, ¿no? De temporalidad, ah, y, y de tanto tiempo de duración y de tantas controversias también que eran necesarias, necesarias. Ese ataque que fue masivo, que fue ese ataque masivo de hace creo que 2, 3 años, con el librito este que salió, ¿no? El libro que salió de Osteopatía Vaya Timo, Pero Sí. lo fue, agradezco, lo fue agradezco. necesario. O sea, la neta fue un sacudidón necesario. Pero a mí me consta ah, que, que se ha adaptado, ¿no? Se ha adaptado. Se ha adaptado el concepto entero. ¿Por qué? Porque al final, si lo quieres llamar ley de la arteria o lo quieres llamar sistema ortosimpático, ¿sí me explico? O sea, que regula el flujo arterial junto con el sistema neurovegetativo central también, que son ideas más, ya digamos,
habladas entre todos nosotros y en la fisioterapia y en la medicina, ¿sí? El flujo vascular lo gobierna el simpático y la arteria. Es que eso ya está, eso es el concepto, nada más lo que se ha movido, ¿no? La manera como lo explicamos. Pero sigue habiendo profesionales formados en la Escuela de Osteopatía y formados en la Escuela de Osteopatía de Madrid que explican mal. Es la verdad también. Pues Claro. es la verdad. Y probablemente de una formación espectacular como la de Enrique, como las de Íñigo, de Roberto, de todo lo de Fisiocampus, debe haber alumnos que no entendieron nada o lo entendieron a su manera y lo explican a su manera y entonces desde ahí se empieza a hacer un teléfono descompuesto de la información, ¿no? Pero yo creo que este tipo de formaciones con controversia y con picante, uno necesita más vivirlas. Me explico como para poder meterse y decir, o sea, manipular a alta velocidad no es osteopatía, es una técnica dentro de la osteopatía. ¿Me explico? Eso es más profundo ah, ah, que decir, yo soy osteópata. ¿Por qué eres osteópata? Porque aprendí a manipular a alta velocidad. No, el que te cuente eso no lo entendió, la verdad. ¿Me explico? Y hay mucha gente, muchísima, incluso en la formación de escuelas tan prestigiosas y grandes. Yo he hecho exámenes a quinto y a cuarto año. ¿Sí? Que hay que reexplicarles y recordarles la esencia y la manera de hacerlo. Creo que también este tipo de estrategias requieren cierta madurez. No sé qué te parezca, Enrique, esto que comento, o lo que quieras añadir. No, la verdad es que me está encantando todo lo que estamos hablando. Yo entiendo que, bueno, que tanto Luis como tú, Fernando, sois osteópatas y igual tenéis mucha más información. Pero como decía Íñigo que íbamos a abordar el futuro, a mí me gustaría plantearle a Luis o a ti, Fernando, una pregunta. Y es con respecto a la orientación futura de la osteopatía, porque la fisioterapia yo creo que se está orientando mucho, como ha dicho Luis al principio, otra vez como al tejido, a la aguja a la valoración, otra vez en el punto, y estamos olvidando, y yo creo que hay otra tendencia paralela, que es volver a considerar, a tener una perspectiva de verdad holística o biopsicosocial y considerar lo que son los factores contextuales. Y de hecho, pues todo lo que estamos aquí, que somos integrativos, justamente nuestra bandera es, vale, está muy bien las técnicas, pero si yo no tengo, no solo presente, sino si en la base de mi diagnóstico y mi tratamiento no está que la persona es biológica, pero también es mental y también es emocional y también hasta tiene una parte espiritual, estoy haciendo mal mi trabajo. Y a mí me gustaría saber si la osteopatía de cara al futuro tiene este tipo de orientación más amplia y cómo desarrolla eso, o por el contrario se va a ir también a un tratamiento mucho más focalizado y mucho más, porque esa parte ya la tiene, digamos, de la biomecánica, pero no sé si considera una perspectiva más amplia y cómo lo desarrolla eso la osteopatía. Tengo mucho interés sobre eso. Quique, absoluto. Espérenme, perdónenme, Sí, perdón. dale, dale, dale. Voy al baño. Necesito que me bloqueen, que me muteen, porque Sí, quiero ir sí, al... sí. O sea, pon en primera plana a Luis en lo que vuelvo a mí, Íñigo. Oye, Fantástico, primera fantástico. vez, primera vez que en directo me ocurre esto después de tantos años. Pero, oye, buenísimo. Quique, gracias por la pregunta. Desde el primer seminario actualmente, ¿vale? Ya entramos con la IASP, ¿vale? El tema del dolor. ¿Ves? Fíjate aquí una actualización, ¿no? Obviamente, dolor nociceptivo, dolor neuropático. Hasta aquí la osteopatía era esto, ya está, ¿no? ¿Vale? El dolor neuropático, el dolor nociceptivo y todo era o todo estaba encuadrado ahí. ¿Qué pasa con el dolor nociplástico? Esto ya desde seminario de introducción empezamos, pero ya no solo es esto, sino que y viendo, ¿no? Siendo permeables a lo que repito, Sociedad Española de Fisioterapia y Dolor en abril del año pasado en Valencia, ¿no? Que te decía, oye, esto de la sensibilización central, no quiero repetirme lo que he dicho antes, ¿no? Existe clínicamente, pero en mecanismos neurofisiológicos todavía desconocidos. Bueno,
No solo es que ya entramos dentro de esa sensibilización central y consideración del dolor nociplástico para lo que hands off más hands on, lo tenemos absolutamente claro, sino también de los mecanismos top down y bottom up. Esto ya lo tenemos, es decir, la sensibilización vía top-down que nos requiere de también colaborar con otra serie de estrategias, con otra serie de profesionales, etcétera, absolutamente, y repito desde primero. Por eso, por ejemplo, en el cambio estructural de programa brutal y tal, el sistema nervioso autónomo, ¡pum!, entra desde primer año, ya no lo tenemos en tercero, después de haber hecho toda la parte del aparato locomotor estructural, ¿no? Que se dice, ¿no? Ya desde y repito, seminario de introducción. No sé si he respondido, Quique, a Sí. tu... y, Yo creo que perdón, ahí a bueno, quien sigo sí. mucho y está en esa línea, y supongo que debe ser, no tengo idea, pero un encabezador de eso es Luis Gonzaga. Claro, Luis está dentro del programa de la escuela. Es decir, en la parte de primero y segundo, los online que tenemos del sistema nervioso autónomo son impartidos por Luis Gonzaga, ¿no? Entonces, bueno, toda esa vía top-down, bottom-up, todo eso. Pero el concepto, como dice la IASP, el concepto biopsicosocial es valorado tanto en dolor nociceptivo, el dolor neuropático, como en dolor nociplástico, ¿no? Y repito, con las recomendaciones que hay para cada uno de ellos, ¿no? Y el hands-off, sin lugar a dudas, esa educación del dolor, etcétera, etcétera, está incluida dentro del tema. Pero nosotros somos defensores, como bien decía Fernando, pero me da igual, seas fisioterapeuta manual, de lo que tal, hands-off y hands-on. Sí, sí. Ujú. Gracias, Enrique, porque es una aclaración muy interesante. Pues yo siguiendo con esta línea de lo que ha planteado Enrique, ¿sí? Sí. Sobre el futuro de la osteopatía, ¿no? Si tenemos que pensar en una osteopatía que quiere no solo sobrevivir, sino volver a crecer, establecerse, tener ese tronco estable que le permita vivir muchísimos años, ¿verdad? Y dar muchas alegrías. eh, ¿Cómo pensáis que tiene que ser ese futuro? Y diría en dos líneas, porque está la línea, vamos a decir, más de contenido, de conocimiento, de hacia dónde se desarrolla lo que planteaba Enrique, ¿no? Con esa visión más holística, menos holística, más mecanicista, más neurobiológica. Sí, que yo creo que ya más o menos Luis y Fernando la habéis planteado. Pero luego, ¿cómo tiene que crecer? Cuál es el recorrido desde vuestro punto de vista a nivel político? ¿Sí? Y cuando digo a nivel político me refiero a eso que planteaba antes, que ha sido una de las guerras importantes, y me consta que hay partes de la osteopatía que lo que querían era separarse y ser hermanos, pero que viven en diferentes, sí, en diferentes pisos. Que yo aquí no me estoy posicionando en absoluto, pero lo que sí me consta es que es una disputa dentro de la propia osteopatía y con la fisioterapia. Si la osteopatía es una disciplina dentro de la fisioterapia y está por debajo y es un hijo de la fisioterapia, ¿sí? O si son hermanos que viven separados en pisos independientes, ¿no? ¿Cuál es el futuro? ¿Qué es mejor para la osteopatía como profesión? Yo considero, digo, que quizás de la parte política pueda hablar más Luis, ¿no? Porque es el que te está en los dos mundos, lo empresarial y también con las escuelas de fisioterapia y es osteópata. Y lo más importante es que aquí todos en este debate somos fisios. ¿Sí me explico? Y, o sea, es que eso es lo más relevante, es lo que nutre más, porque no nos posiciona fuera, sino dentro para ver qué podemos incorporar o desincorporar también, ¿no? Dentro de la fisioterapia está el diagnóstico pasivo del movimiento, activo del movimiento, y yo considero que en un futuro se tiene que incorporar el diagnóstico osteopático, que es sentir las restricciones de movimiento pasivas, a, a la enseñanza dentro de la fisioterapia, que yo para empezar le cambié el nombre a la carrera.
Yo para empezar le cambiaría el nombre a la carrera, ¿no? Porque no define realmente lo que es la carrera. Entonces yo desde ahí iniciaría, ¿no? Este, y la osteopatía incorporara la maravilla del ejercicio terapéutico, pero también con esos test de movilidad analítica podemos hacer un ejercicio terapéutico también interesante. Entonces, no, el futuro, desde mi perspectiva, es ecléptico. ¿Qué significa esto? Que ya no va a haber fisios, ni kines, ni osteos, ni médicos, ni psicólogos, ni nutriólogos. El futuro es el mix. Y para eso se requiere este tipo de debates, de discusiones, de análisis, y también en la política, aunque nos lleve una década o dos, donde decir tenemos que replantear la estructura de atender un humano, porque no estamos atendiendo una rodilla o una espalda y no la estás atendiendo solo con hands-on o hands-off o invasiva o no invasiva, sino estás atendiendo al humano de manera integral. Para mí el futuro es ecléptico, o sea, no ya hay que separar tanto con el nombre. Por eso a mí, la neta, o sea, es que a mí la neta, a menos que sea una intervención muy puntual, yo no la especializaría. A menos que sea una intervención muy puntual, ¿me explico? Pero tendría en un futuro utópico, lo voy a decir de esta manera, utópico, ¿no? Tendría que ser una mezcla. Eso tendría que ser. Y si quieres, nos llevamos estudiando 7 años como en Estados Unidos. ¿Me explico? 7 años, pero agarra lo mejor de los dos mundos y agarra la integración biopsicosocial y métela de una. Porque eso tendría que dar más madurez al desarrollo y que saliendo ese profesional del área de la salud se llame asesor sanitario. Fin. O sea, de ahí cada quien con sus herramientas que más afinidad les dé, si nutrición, si psicoterapia, si una mezcla, si terapia manual, si osteopatía. Esa es lo que yo considero que necesitamos como el futuro, ¿no? Ah, y hasta ahí voy a dar mi opinión. Enrique es un hombre impasible, pero yo sé que Enrique por dentro está aplaudiendo con las orejas todo lo que estás diciendo de cabo a rabo. Total, total. Se me ve, ¿no? O sea, salen los Sí, sí. aplausos por aquí. Sí, sí, total. Efectivamente. Yo creo que la clave es tener herramientas para abordar a la persona. Y eso va mucho más allá de herramientas para lo que estamos formados en fisioterapia. Y yo creo que una gran parte en osteopatía, que es la parte biológica, pero yo creo que cada vez más la parte mental, emocional, creencias del paciente, creencias del individuo, es súper importante abordar eso y hay que tener herramientas que, bueno, pues en el caso, yo por poner una de manifiesto, yo creo que, por ejemplo, las herramientas de meditación, mindfulness, tienen que ser de manera transversal implementadas, aprendidas, utilizadas para la gestión del estrés. Eso va a ser algo como que yo creo que el profesional de la salud, como dice Fernando, más allá de que sea médico, sea enfermero, sea fisioterapeuta, va a tener que utilizar. Y este es un poco, yo creo que lo que nos une en este tipo de debates es el concepto de tratar a la persona. Y eso cada vez más vemos que va mucho más allá de lo biológico. ¿Cómo me conoces, Íñigo? Que brutal, ¿eh? Manejamos cuestionarios en la consulta en donde, pues efectivamente, ¿no? Esa vía top-down y ahí tienes una súper evidencia científica con lo que acabas de decir del cómo tratar esa vía top-down. Entonces, fantástico. Yo, bueno, me vais a perdonar, pero Quique y Fernando os habéis mojado muy poco, señores, muy bonito. Yo os aplaudo porque yo también esa perspectiva, esa visión es la que tiene que ser y es la fantástica, ¿no? Ahora, nos han preguntado por otra cosa, señores, que no os habéis mojado. Yo tampoco me voy a mojar. Fijaros, yo creo que de una forma muy, muy coherente e inteligente, sí que os puedo decir que la política no ha sido una pieza fundamental, repito, no ha sido una pieza fundamental en la Escuela de Osteopatía de Madrid a lo largo de estos 35 años. No nos hemos metido si se homologa, si no se homologa, si se reconoce por Europa, si no se reconoce por Europa.
Ahora hay unas vías en donde te dicen algunos europeístas que te dicen, oye, mira lo que tienes a tu alrededor. Portugal reconocido, Italia reconocido, Francia reconocido ya hace millones de años, Bélgica, lo otro, lo otro. Entonces, teóricamente, si vamos a una unidad curricular y unidad de títulos, la osteopatía será una cosa reconocida independientemente a la fisioterapia. Vale. Y gente, bueno, defiende esta perspectiva. Pero, por otra parte, hay en otros países que funcionan muy bien porque la fisioterapia tiene un cuerpo fuerte, y yo creo que en España la fisioterapia tiene un cuerpo fuerte. Repito, en Brasil la fisioterapia, la osteopatía es una especialidad de fisioterapia, ¿vale? Al igual que hay otras especialidades, pues a lo mejor aquí sí que conozco a gente, unos profesionales brutales, por ejemplo, en la respiratoria o en el cardio, que se han además especializado aún más o han tenido un mayor reconocimiento a partir de su actividad en la pandemia, ¿no? Y en los hospitales, con lo cual, bueno, defienden una especialidad, ¿no? Dentro de la fisioterapia. Pues a lo mejor también la osteopatía se podría encuadrar dentro de esa especialidad. La Escuela de Osteopatía de Madrid y yo mismo, señores, no entramos en ese debate porque, bueno, yo soy fisioterapeuta, formado en osteopatía, es decir, me da igual si por una vía o por otra vía. No hay un conflicto de intereses ni en una vía ni en otra vía. Sí, yo considero que llegará el punto, espero estar vivo para verlo y que ustedes estén vivos para verlo, donde No, esto, viejos, Quique. donde se pierda esta separación, ¿no? Donde se pierda. Ya está. O sea, va a tener que ser un cambio muy fuerte a nivel empresarial, económico, político. Eso va a ser una bomba, por lo tanto, yo creo que es prioridad que cualquiera de los profesionales que se formen en osteopatía ah, tenga mucha afinidad con la fisioterapia para que esto madure en un futuro y se agarren lo mejor de ambos mundos para el servicio del paciente. Por ahí va a haber gente que va a perder muchísimo dinero totalmente. Es que esa es la cosa. La cosa es que no avanzamos por la burocracia y los intereses políticos y económicos, que al final, pues, son empresas las universidades, muchas, y son empresas las escuelas. Entonces, en ese sentido, ah, va a haber alguien va a tener que perder, o mejor nos ponemos a pensar cómo hacer alianzas también empresariales y de lana, de meter billete donde hay que meter billete, por una educación biomédica ecléptica, ¿no? Eso para mí, ¿por qué estaría peleado con ganar dinero? ¿Por qué estaría peleado con dejar de ser empresario? ¿Por qué estaría peleado con dejar de ofertar una licenciatura o un posgrado? No. Simplemente hay que también ir poco a poco rompiendo esas estructuras de nombres de, ¿tú qué eres? Yo soy fisio. ¿Tú qué eres? Yo soy fisiosteópata. ¿Y tú? Yo soy fisioterapeuta especializado en la invasiva del piso pélvico y también estudié el diafragma torácico. Puta madre. ¿Me explico? O sea, en el nombrecito, en la identificación con el nombre, empezamos a generar miles de argumentos, agrupaciones, afiliaciones, sentido de pertenencia y empezamos a argumentar contra lo que no nos toca y ni es nuestro. Y ahí está el problema. En lugar de decir, bueno, vamos a proponernos que bueno, quizás eso sí, nos toca a todos, ¿ah? ¿Dónde poner los euros? ¿Dónde poner los pesos? ¿Dónde poner los dólares? Porque al final es que para allá va todo. Todo, o sea, todo va hacia la unión. Todo, todo, desde la osteopatía, que lo bonito de la osteopatía es que este concepto ya lo trae desde mucho antes. Es muy viejo. Es muy, muy viejo. Probablemente más viejo que los conceptos holísticos de la medicina y la fisioterapia. Y de la psiconeuroinmunología y la neurociencia. ¿Me explico? O sea, esto de ver al humano en su globalidad, quizás es
Sí, la más vieja, por supuesto, es la medicina china, ¿me explico? O sea, y las otras medicinas ancestrales, por supuesto. Pero ya tendríamos que empezar a romper esas barreritas y bueno, va a tardar, obvio, porque pues la gente va a tener que poner sus monedas, sus billetes de otra manera, ¿no? Pero yo considero que eso sería lo ideal. Al menos a mí alguien me llega a mi consulta ¿y tú qué eres? Soy un asesor sanitario. O sea, ¿qué estudié? Ah, ¿qué estudié? Es diferente. Ah, yo estudié kinesiología, estudié neurociencia, estudié osteopatía, estudié psiconeuronología. Ah, bueno, esas son mis herramientas, pero ¿yo qué hago? Dar asesoría de salud, ¿no? Yo considero que eso es lo que necesitamos buscar. Yo me voy a dar mis 2 minutos de gloria, permitiéndome elevar el debate político a otros lugares, porque Sí, compartiendo, dale. Fernando, contigo esta visión utópica. O sea, yo soy más bien un idealista, no soy político, sería un político horroroso, sí, seguro. Pero creo que la cuestión es que la fisioterapia, sí, como profesión, vive inmersa en los límites de un sistema gobernado por una cosa que se llama Estado. Yo, claro, parto de la base de que soy un anarcoliberal, ¿sí? Y creo que el Estado es el demonio encarnado, ¿sí? El Estado que pretende convertir la realidad en cajitas, en competencias, ¿sí? Y todo lo que el Estado pare, todo lo que el Estado crea, tiene que vivir, tiene que existir en base a esos paradigmas de fronteras, de límites, de tal, de ordenaciones, de regulaciones, de donde todo tiene que... Por eso todo lo que el Estado pare en psicología es conductismo, porque es lo único que se puede medir, y lo que el Estado en fisioterapia está pariendo es todo eso que puede ser medido y encajonado, ¿sí? Entonces, la osteopatía, desde mi punto de vista, nace mucho antes que la escuela de osteopatía de Madrid, y nace con unas raíces mucho más honestas y claras en nuestro pasado del siglo XIX, XVIII, XVII, de la medicina natural, de toda la vida del Señor. Nace con las raíces insertas ahí, con todos los pros y los contras que eso trae y tiene, pero hace de la osteopatía una visión mucho más viva y enraizada con cosas reales. Creo que si la osteopatía pretende ir a competir con la fisioterapia al campo de los cuadraditos y que tengo la impresión de que es lo que está haciendo insisto, como no soy buen político, muy seguramente sea una buena política, una buena decisión política, el ir a meterse en el campo de la evidencia científica, porque claro, hoy a nivel político eso es fundamental para poder tener tu hueco. Entonces, pero desde mi punto de vista no es el verdadero campo de desarrollo de la osteopatía, ¿sí? Porque en ese futuro del que habla Fernando, en el que realmente hemos trascendido todos esos límites y estamos con el individuo, la persona, ¿sí? En el centro, en ese momento la evidencia científica ocupa un trocito interesante, sí, que está bien tenerlo y desarrollarlo, pero obviamente cuando uno habla de un ser humano la evidencia científica se va a la mierda, ¿sí? Por lo tanto, desde mi punto de vista, la osteopatía, insisto, y no soy político, crecería mucho mejor libre de las estructuras académico-estatales, sí, creciendo en un lugar menos prestigioso, menos... Sí que hoy es menos prestigioso y no vive con los títulos estos que imprime el Estado y que te capacitan para poner una consulta y cazar en el coto de caza, ¿sí? Te dan una licencia de caza en ese coto, ¿sí? Creo que la osteopatía a nivel económico y por lo tanto político seguramente viviría peor fuera, ¿sí? Seguramente viviría peor, pero sería una disciplina que podría crecer y vivir de una forma más sana y saludable. Insisto, y habla un idealista que seguramente hundiría la osteopatía sí, porque la política luego existe y hay que jugar en un mundo político. Y ahí lo Por dejo. eso,
Y totalmente de acuerdo contigo. Por eso, como os he dicho antes, nunca la Escuela de Osteopatía de Madrid ni se ha planteado ni con tema de una especialidad ni con tema de una independencia respecto a la profesionalidad, ¿no? O sea, nosotros nos dedicamos a lo que nos dedicamos, que es a la formación y sobre todo, y siempre lo decimos, con una perspectiva profesionalizante. Y estoy de acuerdo contigo. O sea, nosotros no es que hagamos evidencia científica y eso es lo que llevamos a la clínica. No, no. Fijaros bien qué concepto más erróneo, y estoy con vosotros en este sentido. Cuando decimos medicina basada en la evidencia, es una malísima traducción del inglés, del concepto. Es una medicina fundamentada en hallazgos, ¿vale? Entonces, si esta traducción la hacemos así, que es más literal que la otra, o mejor dicho, más conceptualmente mejor, nos encaja que hoy un artículo científico llegue a la conclusión A y dentro de 2 años, mismo artículo científico va a llegar a la conclusión menos A o B, ¿vale? Totalmente diferente porque cambia todo en base a estos conceptos biopsicosociales. Segundo criterio de la medicina fundamentada en hallazgos, medicina basada en la evidencia para que todo el mundo nos entienda. Te dice el propio grupo Oxford de medicina basada en la evidencia, te dice, oiga, la evidencia clínica, aún sin evidencia científica, no puede desecharse. Esto es lo que ha tenido y lo que hemos tenido en osteopatía toda la vida, evidencia clínica. Oye, que ahora hay una serie de publicaciones, paper, que dicen, coño, mira, esto es lo que yo hacía. Por ejemplo, estimulación del nervio vago 2018, una forma de modular el sistema inflamatorio, la inflamación de bajo grado. Coño, pero 2018, perdóname, pero si yo lo llevo haciendo desde 1997. Me vas a venir a... ¿Vale? Entonces, simplemente nosotros, repito, no hemos ido a... De hecho, no tenemos, no sé, ojalá un hospital con unos recursos y unas subvenciones brutales para poder tener departamentos de investigación de todo y tal y cual. Pues no, no tenemos nada. Clínicas como la que estoy, en donde estoy en estos momentos, que no es, por supuesto, no es el fondo, pero en donde pico pala todos los días, pues nuestros pacientitos. Y en esta evidencia clínica es en la que nos movemos. Oye, ¿qué tal? No, no rechazamos la evidencia científica, pero yo estoy contigo. Es decir, nosotros no es la bandera de la evidencia científica la que nos, como un ariete, la que nos determina. Nos determina esta evidencia clínica que, y como habéis dicho, y como Enrique es abanderado, ¿no? Es decir, el paciente es más que una muestra de un estudio científico. Hombre, que sí es más. Por eso, lo decía también Fernando al inicio, en terapia manual, en todo lo que sea una intervención manual, persona con persona, hacer un estudio, un ECA, es complicadísimo en cuanto a los resultados y nunca el resultado va a ser implementado o va a tener una repercusión en todos los individuos, porque siempre va a haber gente que se salga de ese estudio, ¿no? De esa evidencia. Yo Bueno, quería hacer referencia a algo que ha dicho Íñigo sobre el papel de la osteopatía antiguo, cuando ya sabéis que Rockefeller empezó a meterse por hacer dinero en la salud, la osteopatía era un enemigo a vencer, porque era entroncada la medicina natural, era lo que, como quería llevarlo la farmacología, pues lo que quería es destruir y empezar a minusvalorar la osteopatía. En ese sentido, iba a decir, no sé si mi ruego o no sé, es que el futuro de la osteopatía en España no se desvincule de esa parte. O sea, yo creo que la osteopatía tiene una parte muy valiosa ligada a ese concepto holístico y a la terapia natural, y a mí me gustaría que más que, como decía Íñigo, derivarse hacia una validación por parte de la evidencia científica y todo eso, que por supuesto nadie estamos en contra de ello, pero
que la energía, se ponga la energía para eso, pero que nunca se desvincule de esos principios que yo creo que son muy válidos de la osteopatía y que no es que no se eche a pelear contra la evidencia científica a ver quién tiene más evidencia, sino que no olvide esas raíces. Yo creo que sería muy bueno. Simplemente para decirte, Quique, gracias, porque efectivamente hemos vivido en la osteopatía una época muy biomecánica, muy mecanicista, ¿vale? Concretamente en España y en la escuela de osteopatía. En el momento actual, y esto te hablo de hace 2 años, el concepto biopsicosocial ha entrado de una forma brutal en el proceso, ¿vale? Y con lo que he dicho antes, ¿no? O sea, creo que en este sentido cumple con lo que, y sigue cumpliendo, porque seguimos en esa vía e integrando todos estos procesos, ¿no? O sea que creo que cumpliría un poco tus expectativas. Luego además hay una parte que para mí es muy importante y que estamos quizá hablando de manera transversal, que es la parte, llamémosle, humanitaria, humanística. Y sí es cierto que yo, por lo menos figuras de referencia que sigo y que osteópatas que conozco, pues no sé, como el propio Luis Gonzaga o Miguel Ángel Lérida, me parece que ese componente lo tienen tan a flor de piel que me parece maravilloso. Y me parece una bandera que la osteopatía también tenga ese componente humanitario. Y yo creo que E eso también insisto, lo tenéis. O tú mismo, Luis, yo creo que también a ti te tengo conceptuado como alguien en ese sentido muy cercano y Claro, que lo tiene muy presente. por eso la política es que no está dentro de, y como habéis dicho antes, y yo también estoy contigo, yo no tenía planta de marihuana, ¿vale? Pero, macho, bueno, es que entre la planta marihuana y tu anarcoliberalismo me ha encantado, vaya personaje. Tengo Pero poco filtro, ¿eh? Tengo poco lo que filtro. está claro es que creo que todos los que estamos aquí, primero, por nuestra vocación, eso hace que creo que nos hace ser un poco malos políticos, ¿vale? Malos y malos lo que tú dices, ¿no? Organizadores de cuadraditos y encajadores de todas estas cosas. Yo creo que en ese sentido estamos, gracias a Dios, en otra onda. Genial. Muy bien, yo sí, me quedaba a gusto con mi discurso. Si alguien quiere aportar algo más, quiere cerrar con algo más, yo me doy por satisfecho. Bueno, pues yo sí que es verdad que primero gracias por habernos dado este espacio muy interesante, que yo os sigo mucho, por tanto sé que hay mucha gente interesado como yo en todo esto, ¿no? En dar esta visibilidad a esta, un poco, por decirlo de alguna forma, nueva etapa o cambios de paradigma, ¿no? Ese cambio de paradigma también que veamos que mucha gente, y como nosotros los que estamos aquí, estamos en esa vía. Esa vía no está reñida con la evidencia científica, porque cada vez, fíjate, esto, Enrique, la meditación, se te ha ido la olla. No, se te ha ido la olla, no. Es una de las vías de mayor desensibilización del sistema top-down, ¿vale? Y esto ya es evidencia científica. Pero hemos ido desde la clínica a lo científico, o mejor dicho, lo científico nos ha dado carta de evidencia de la clínica. Por tanto, simplemente que seamos también, primero, humildes para seguir cambiando, para seguir siendo permeables a los cambios que nos pueden ir llegando según vamos desarrollándonos. Somos ya unos, como ha dicho menos Fernando, aquí ya todos tenemos una edad y fíjate dónde estamos. Seguimos cambiando año tras año y seguimos siendo permeables a los cambios. Y entonces, ¿qué pido? Coño, antes de hacer una crítica, críticas constructivas, gracias, señores, porque es lo que nos hace avanzar. Pero, chicos, entre nuestros ámbitos, críticas destructivas, por Dios, antes de hacerlas, informémonos de las fuentes, de las bases, y bueno, a partir de ahí seamos un poco todos más corporativistas. Muy bien. ok, muy bien. Fernando, algo para cerrar, Enrique. Por mí, todo bien. Yo encantado. Muy bien, Muy muy bien, bien. pues si os parece, damos por cerrado este debate. Yo me lo temía.
1 hora 20 minutos prácticamente, ¿sí? Me ha pasado Pero volando. bueno, Yo ya que ha hice sido, mierda mi reloj biológico. Mañana trabajo a las 6 de la mañana, pero... creo que ha sido muy, muy interesante y bueno, esperemos que también haga y genere debate interno en muchos individuos. Así que muchas gracias a Sí, los tres y claro. nada, nos vemos en próximas ocasiones. Gracias. 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 Un placer. Gracias.